placer saludarte, Raúl Carlón. Yo cuando vi tu currículum dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo es que, si yo platico de tu currículum, nos llevamos la hora y dije, no, mejor no, yo, ¿con qué me quedaría yo? Bueno, pues que es autor de un libro muy interesante que de hecho plantea el tema que hoy nos vas a regalar como un instructor autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, me parece que tanto para pensiones como para seguros. Es correcto. Y agente desde hace 22 años, tengo entendido. ¿Cómo qué es lo que dejé fuera y que digas tú, esto no se te debió olvidar? Oh, bueno, tal vez que todas las aseguradoras en las que yo he trabajado o ya no existen o se llaman distinto. Y no he tenido nada que ver con su desaparición o con su cambio de nombre, ¿no? Eh, Pertenezco a este sector desde 1980 y he trabajado en Seguros Bancomer, hoy Inbursa, en Seguros Tepeyac, hoy Mafre, en Pan American de México, que en paz descanse, no es la misma Pan American que hoy está trabajando aquí en México. He trabajado en la aseguradora mexicana, que bueno, pues también que en paz descanse. Y finalmente en Seguros Génesis, hoy MetLife. Pues, Esa fue mi experiencia dentro de aseguradoras, ¿no? vaya, y tú ya tienes 4 décadas de visión para poder seguir insistiendo en tu idea que plasmaste en el libro que editamos en 2010. Es correcto. Desde 2010 había yo venido haciendo algunas investigaciones dentro de la actividad comercial en donde la gente opone resistencia para asegurarse. Y muchas veces pensamos que el problema es económico, que la gente no compra porque no tiene dinero. Pero realmente el problema cuando sí tiene dinero y no compra es otra causa. Y esa causa me ha llamado siempre poderosamente la atención. Y entonces, pues las investigaciones, cuando no se puede cerrar una venta, es preguntarle, pues, ¿qué piensa de las compañías de seguros? ¿Qué piensa de los agentes de seguros? ¿Y qué piensa de los contratos de seguros? Y nos hemos dado cuenta que ahí es en donde reside buena parte de las causas por las que las personas tienen dudas o pues no confían precisamente en tomar una cobertura de seguro. Eso se debe a la cultura, Y, fundamentalmente a la cultura. y por ahí te vas justamente en tu plática. Así es, Genuario. Pues sí, dime. La plática pues habla de lo que es vender, asesorar y culturizar, tratando de definir estas tres actividades porque no son la misma, aunque finalmente confluyen en el cierre de una operación. Sin embargo, tengo algunas definiciones que, bueno, vamos a compartir aquí en la entrevista, ¿no? Perfecto. Bueno, más que entrevista, tienes una presentación. Tengo Podemos, una presentación. si quieres, eh, haz la presentación y luego nos vamos sobre preguntas y respuestas, que seguramente habrá muchas, ¿De acuerdo? y conversaremos para no sacarte de la línea que tú preparaste. Así que Correcto. entonces, encantados de escucharte, así que ve compartiendo tu información y ya empezamos cuando tú digas que al final, tú eres quien viene a platicarnos un poquito a ver cómo eso, ya está. Ya está. Bueno, eh, No decía se yo ve, que... no se ve todavía tu presentación. Ahora sí, ya. ¿Ya Adelante. se ve? Sí, ya. Listo. Perfecto. Es tuyo el escenario, entonces. Ok, Gracias, Genuario. aquí estaré. Gracias. Decía yo que empezaría por tratar de definir estos tres conceptos, lo que es vender, lo que es asesorar, y dejaré el tema de culturizar para el final de esta presentación, en virtud de que culturizar tendría que definirse de una manera seguramente distinta de la forma como definimos el término de vender. Vender, desde mi opinión, desde mi definición, es el acto mediante el cual una persona coloca su riesgo en un contrato. Y ese contrato va a pagar las pérdidas cuando estas pérdidas ocurran. Asesorar es el acto mediante el cual se aporta información para direccionar al prospecto en la elección de ese contrato en donde va a dejar la pérdida que se ha detectado, que se ha evaluado,
para que cuando ocurra esa pérdida, el contrato lo pague. Culturizar lo vamos a definir hasta el final de esta presentación. Ahora bien, para ubicarnos un poquito en dónde estamos parados, pues empezaríamos por decir que por cada banco que opera en México hay 2 compañías de seguros. Somos 2 veces más grande que el sector bancario. Somos 10 veces más grande que el sector de afores. Por cada afore, ahora tan apetitosas para el gobierno, pues hay 10 compañías de seguros. Podemos decir que el 53% del capital que opera dentro del sector asegurador es extranjero. Es decir, existe apetito por parte de los extranjeros para venir a operar aseguradoras en México. Podemos decir que el 47% del territorio nacional está dentro del atlas de riesgo hidrometeorológico o de riesgo de volcanes y riesgos sísmicos. Tenemos 127 millones de habitantes, aproximadamente 34 millones de viviendas, 32 millones de vehículos automotores y la matrícula de la SEP tiene 35 millones de alumnos. Este es el entorno general en el que se desenvuelve el seguro en México. Sin embargo, la primera compañía de seguros que nace en nuestro territorio nace en 1789 en Veracruz, la compañía de seguros marítimos de la Nueva España. A partir de ese año hasta el 2020 tenemos 231 años de historia. ¿Para qué nos alcanzan 231 años? Nos alcanzan para el 2.3% de participación en el Producto Interno Bruto. Es decir, el sector asegurador solamente representa un discreto 2.3% en esa participación. Los agentes de seguros que gozamos de una certificación, que tenemos una cédula, a febrero de este año, estábamos en 62,779 cédulas expedidas por la comisión. Tenemos solamente el 30% de los vehículos que circulan asegurados. De cada 10 coches, 7 no tienen un seguro. Para eso nos alcanzan 231 años. Nos alcanzan para el 5% de las viviendas aseguradas. De esas 34 millones de viviendas que hay en todo el país, solamente el 5% gozan de una cobertura. El 12% de las personas tienen una cobertura de seguro de vida y el 6% solamente tienen una cobertura de seguro médico. Evidentemente, estas cifras son muy, pero muy discretas. En materia de catástrofes, el gobierno ha contratado un bono catastrófico de 260 millones de dólares para este ejercicio 2020. Y el presupuesto del Fonden, en riesgo de que vaya a ser cancelado, pues alcanza los 3,800 millones de pesos, con 1,000 millones de dólares de cobertura petrolera. Para esto nos alcanzan 231 años de historia. Solamente quiero resaltar que el presupuesto de egresos de la Federación para este año, para el 2020, es de 6,96,335,800,000 pesos. De eso, nosotros participamos con el 2.3%. Cualquiera que festeje el 2.3% está en su derecho. Yo me resisto a festejarlo. Creo que con 231 años, participar con el 2.3% es verdaderamente un fracaso. Para el 2020, en el primer trimestre de este año, el sector creció 5.37% en términos reales. Cabe destacar que el año pasado, en una economía que creció menos 0.3%, el sector asegurador creció aproximadamente un 8%, en una economía sin crecimiento.
En este año, con un decrecimiento importantísimo derivado de la pandemia y de la crisis económica, el sector asegurador ha crecido un 5.37%. Los seguros de vida crecieron 8.3%. Pensiones creció 14.5%. Daños creció 6.5%. Autos creció 4.1%. Pero accidentes y enfermedades creció el 17.8%. 17.8% de crecimiento en un trimestre de pandemia y en un trimestre de crisis económica. Dentro del ranking de las compañías de seguros que está publicado por AMIS, pues tenemos la participación de las 5 compañías más importantes a las que me voy a referir en esta presentación. En primer lugar tenemos a MetLife, en segundo lugar tenemos a GNP, pero en tercer lugar tenemos a Seguros BBVA. Cabe destacar que Seguros BBVA participa en tercer lugar de aseguradoras en este país sin intermediación. Seguros Banorte está en cuarto lugar y en quinto lugar está AXA. ¿Qué lecturas podríamos darle a toda esta información presentada hasta este momento? A mí se me ocurren 4 lecturas para ilustrar lo que ha venido ocurriendo. Si el ramo de accidentes y enfermedades creció 17.8%, derivado de esta pandemia del COVID, pues quiere decir que cuando las pérdidas son inminentes, las personas se hacen conscientes. Y ahí es en donde probablemente esté el secreto de la culturización. Esta mañana escuchaba la entrevista que le hacías a Sobera y pues escuchaba que él resaltaba el tema de la asesoría. La asesoría es fundamental, pero con la pura asesoría no hemos logrado culturizar a la población. Hay personas que siguen prefiriendo comprar una pantalla de 80 pulgadas que comprar un seguro médico o asegurar el coche o asegurar su casa. ¿Por qué se prefiere ese tipo de consumo? Bueno, evidentemente es un tema cultural. Dentro de las 5 aseguradoras de mayor captación, hay una que lo hace sin intermediarios. Y esta lectura que yo le doy a esta información es que vender es posible sin necesidad de intermediarios. Esta realidad pues ha sido ya tomada en cuenta por una aseguradora que el año pasado anunció que dejaría de promover los seguros de automóvil a través de intermediarios. Claro que muchas aseguradoras, al leer esa petición o esa postura de esta marca, pues se dieron a la tarea de reclutar a los agentes que tenían sus pólizas de automóvil con esa compañía. Las 4 restantes que están dentro de ese ranking son compañías multicanal, es decir, aseguradoras que operan a través de agentes de seguros, pero también a través de otros canales de distribución. Y la lectura es muy, pero muy sencilla. La propia ley promulgada en el 2014 permite la acción comercial por canales alternos para evitar dependencias nocivas y perniciosas de un solo canal en el tema de distribuir seguros de esas marcas. Las 3 aseguradoras que aparecen dentro del ranking de las primeras 5, que no son bancarias, pues tienen que privilegiar la capacitación de sus agentes. ¿Por qué? Porque cuando la asesoría se utiliza para vender, es indispensable certificar a los intermediarios para que estén preparados para brindar ese tipo de asesoría. Esta es la definición que daba nuestro querido amigo Sobera. Vender y asesorar, entonces, son 2 cosas distintas. Vender con base en la definición de colocar un riesgo en un contrato es posible cuando se tienen fórmulas o cuando se tienen condiciones que lo permitan, como es el caso de las grandes bases de clientes bancarios que pueden tener estas instituciones. Pero asesorar con base también en esa definición de direccionar al cliente en la colocación de su riesgo en contratos específicos, se necesita de entrenamiento.
Y ese entrenamiento, esa capacitación es privilegiada fundamentalmente por estas 3 marcas de aseguradoras que aparecen dentro de los primeros 5 lugares. Sin embargo, para vender y para asesorar, la premisa fundamental es prospectar, llegar hasta el posible comprador. Probablemente, si llegáramos al tema de la culturización, en ese tema de la culturización, uno de los beneficios sería que los clientes buscaran a las aseguradoras, en lugar de que las aseguradoras insistan en buscar a los clientes. Cuando alguien tiene la cultura, pues va en busca de esa cobertura. Si no se tiene la cultura, tendremos que esperar a que alguien nos busque para poder tener ese contrato. Prospectar, entonces, es el nombre del juego. La forma de prospección y segmentación puede ser a través de los productos de captación que tienen los bancos, a través de cuentas bancarias, de cuentas de cheques, de tarjetas de crédito, de cuentas de ahorro, ya que el cliente forma parte de esa cartera, va a ser utilizada esa cartera para tratar de colocar un seguro. En el tema de las aseguradoras, se trata de privilegiar la integralidad de los clientes, que no solamente se conforme con tener asegurado el coche en una compañía que es multiramo, que le puede vender un seguro de auto, pero también un seguro médico o incluso un seguro de vida. En el esquema tradicional, pues los bancos buscan venderle a los prospectos, no asesorarlos, sino solamente vender. Y vemos que vender sin asesorar puede traer un beneficio para llegar al 3er lugar en el ranking de aseguradoras en este país. Sin embargo, las marcas que privilegian la asesoría, pues tratan de asesorar para vender. Pero insisto, en cualquiera de estos 2 modelos o definiciones de vender y asesorar, se hace indispensable trabajar en la prospección. Y esta prospección va a tener una diferencia básica, fundamental, porque tradicionalmente hemos buscado a los prospectos que pueden pagar primas, cuando en realidad el seguro se diseñó para las personas que no pueden pagar sus pérdidas. Es decir, hemos privilegiado la búsqueda de personas que puedan pagar primas cuando hay millones que no pueden pagar sus pérdidas, pero sí se pueden endeudar. Sí pueden comprar una pantalla de 80 pulgadas a 24 meses sin intereses. Sí pueden buscar comprar cualquier otra cosa que no un seguro a través del pago a meses o a través de las ventas nocturnas o a través de todas las formas de consumo que tenemos actualmente en el país. Esas mismas personas que tienen capacidad de endeudarse no pueden pagar sus pérdidas, pero tal vez no han sido prospectadas por nuestro sector y entonces pues tenemos un discreto 2.3% de participación en el PIB, tenemos un discreto 12% de la población asegurada en seguros de vida y un 6% con seguros médicos. Tal vez en el tema de los seguros médicos podamos tener una discusión de costos, porque finalmente los costos de estas coberturas, pues en algunos casos no son precisamente baratas. En cualquier caso, para vender y para asesorar, las personas tendrían la necesidad de aclarar qué es el riesgo y qué es el tiempo. Ambos son conceptos absolutos. El tiempo y el riesgo no son conceptos relativos. Siempre han existido. El tiempo ha existido antes de la llegada o la aparición del ser humano. Es el ser humano el que pasa sobre el tiempo, no el tiempo sobre esa persona. Cuando yo nazco, el tiempo empieza a pasar, pero cuando yo dejo de existir, el tiempo sigue su curso. El riesgo tiene una connotación similar. El riesgo es consustancial a la existencia y eso tendría necesidad de conocerlo y necesidad de tenerlo muy claro el prospecto al que se visita.
Usted nació y por el simple hecho de haber nacido, el riesgo de morir lo acompaña. Usted compró una casa, compró un coche y por el simple hecho de haberse hecho de ese patrimonio, usted tiene el riesgo de perderlo. Quiere no perder o que no le pase nada al coche, pues véndalo, no tenga coche y en ese momento desaparece el riesgo. Pero si usted insiste en tener patrimonio, es indispensable que tenga claro que ese patrimonio está sujeto a riesgos. Son consustanciales. El riesgo, entonces, definido como el evento que produce pérdidas, pues puede provenir de cualquiera de los actos naturales o humanos o incluso legales. Pero, insisto, es consustancial a la existencia. Se nace, se crece, se reproduce en algunos casos tal vez no, pero finalmente todos vamos a fallecer. Comprender esta secuencia de valores absolutos de tiempo y riesgo es fundamental para que las personas empiecen a valorar desde el punto de vista cultural lo que es precisamente comprar un seguro, tomar una cobertura de seguro, estar asegurados para que las pérdidas que lleguen a sus vidas puedan ser cubiertas por una aseguradora que fue diseñada hace millones de años, bueno, miles de años. ¿Qué hacer entonces con estos conceptos? Como lo comentábamos al principio, en el 2010, Editorial PEA me hizo el enorme favor de editar esta pequeña obra. Y en esta obra destaco dos conceptos que se tocan ahí. Primero, el riesgo, esa posibilidad de tener una pérdida, le pertenece al prospecto, no al asesor. Lo único que podemos hacer nosotros es resaltar la probabilidad de esa pérdida, pero finalmente es el prospecto el que tiene la decisión de quedarse con su riesgo o deshacerse de él a través de un contrato. Sin embargo, 8 años después de esa obra, presenté mi segundo libro, Fuerza de Ventas o Ventas a Fuerza. Y lo que destaco de este libro publicado en el 2018 es que para modificar los resultados de este sector y de la sociedad es preciso culturizar. La venta y la asesoría nos alcanzan para los números presentados al principio, para un 30% de autos asegurados, para un 5% de casas aseguradas, para un 6% de personas aseguradas con cobertura médica y un 12% de personas aseguradas con cobertura de seguro de vida. Asesorar y culturizar entonces son conceptos distintos. Algo importante es que guiar a la persona para la toma de una decisión en el tema de deshacerse de sus pérdidas exige de un trabajo de asesoría y que lograr que compre es un objetivo distinto a lograr que quiera comprar. Hay un mundo de diferencia entre comprar o querer comprar. En algunos casos, nosotros vendemos solo para que el cliente, cuando le llevas la póliza, no la quiera pagar o probablemente no la quiera renovar, porque ya surgió un estímulo de mayor peso que el seguro que nosotros le ofrecimos un año atrás. De manera que asesorar implica hacer que el cliente quiera comprar. Vender únicamente es cerrar la operación y que el riesgo se coloque en un contrato. Y muchas veces ese contrato ni siquiera es comprendido a cabalidad por parte del asegurado. El primero, entonces, es un ejercicio de venta, pero para que quiera comprar necesito brindar un ejercicio de asesoría. Hasta aquí todo parece claro, pero ¿y la culturización? ¿Qué es lo que nos ha faltado en estas dos definiciones de venta y de asesoría para generar un crecimiento exponencial del sector asegurador? Lo que nos ha faltado seguramente es culturizar
es lograr que las personas consideren en el presupuesto, de igual forma que lo hacen con el pago del teléfono celular, el pago del seguro médico, el pago del seguro del coche, el pago del seguro de vida. Cuando logremos ese cambio radical, entonces tendremos un crecimiento exponencial del sector asegurador. ¿Por qué las personas se resisten entonces a asegurarse? Bueno, pues hay una teoría de aproximadamente 40, 30 años en donde se exploraron las causas por las que las personas se comportan como se comportan. Y una de esas teorías está fundamentada en la creencia. ¿Qué es una creencia? Es la concepción que se tiene sobre algo sin importar su origen. No importa el origen de lo que creo, simplemente lo creo y esa creencia va a dictar mi conducta. Si la creencia se sujeta a un proceso de costumbre, pues entonces no hay ningún tipo de verificación. Y cuando se generalizan esas costumbres, esas creencias se convierten en tradiciones. Esas tradiciones que nos pueden llevar a festejar algo o a lamentar algo. Una forma de creencia que también existe es aquella que se fundamenta en postulados imposibles de explicar. Y cuando se fundamenta en ese tipo de postulados, la creencia se convierte en dogma. Sin embargo, la creencia y el dogma van a modificarse hasta que el postulado que originó esa creencia cambie. De manera que tendríamos la necesidad para culturizar a la población de investigar qué cree. ¿Cuál es su creencia sobre el sector asegurador, sobre las compañías de seguros, sobre los contratos de seguros, sobre los agentes de seguros? Si la creencia de esa persona es la que debe de tener, entonces lo más probable es que sea mucho más factible que acepte una asesoría terminando con una venta. Pero si no cree en ninguna de esas tres premisas, probablemente sea muy complejo cambiar su conducta para que termine asegurándose. Las creencias han venido evolucionando. Moisés fue el primero que bajó de la nube a su tableta, pues información. Esa información son las leyes. Y él sostuvo que lo importante eran las leyes. Después llegó Sócrates. Y Sócrates afirmó que lo importante era la sabiduría. Después llegó Jesús y él determinó, mostró que lo importante era el amor. Cambiaron las creencias en esas tres generaciones, en esas tres épocas, de las leyes a la sabiduría, de la sabiduría al amor. Pero después llegó Carlos Marx y manifestó que lo importante era el capital. Y después llegó Sigmund Freud y defendió que lo importante era el sexo. Esas creencias evolucionaron y cambiaron, pero finalmente llegó Albert Einstein y él sostuvo que todo es relativo, que no es la ley, la sabiduría, el amor, el capital o el sexo lo importante, que todo es relativo. Claro que en este país tenemos a alguien que tal vez tenga otros datos. ¿Qué postulados podríamos tener sobre las creencias? La primera es que cada persona tiene su propio sistema de creencias. Esas creencias dan origen a la conducta. Nos comportamos como nos comportamos con base en lo que creemos. De manera que si yo creo que sí me puede pegar el coronavirus, no salgo a la calle. Y si lo hago con un tapabocas. Pero hay quien dice que no le va a pegar el coronavirus porque no cree en él y entonces su conducta lo lleva a salir, a exponerse, a ir a comprar pescado en Semana Santa a la Viga o a ir a un concierto al Vive Latino. La conducta está marcada por la creencia.
pero la conducta se convierte en norma y cuando esa norma crea un estilo de vida, pues entonces tenemos prácticamente las conductas y tradiciones de esas creencias que se convierten en conductas por generaciones. Me atrevo a afirmar que el tema de no tener un seguro forma parte de una tradición perniciosa, una tradición que no ayuda a la sociedad. Y habría que preguntar a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, ¿cuántos de los que nos escuchan en este momento vieron a sus padres cobrar el seguro de vida de los abuelos? ¿Y cuántos de los que nos escuchan han cobrado el seguro de vida de sus padres? ¿Cuántos están asegurados el día de hoy? En ese sentido, ¿cuántas de las personas a las que se visita cotidianamente vieron a sus padres cobrar el seguro de vida de los abuelos? ¿Y cuántos cobraron el seguro de vida de sus padres? Si no lo han hecho, entonces no tenemos memoria histórica. Y esa falta de memoria histórica se convierte en una norma, se convierte en una costumbre, se convierte en una tradición bastante negativa y perniciosa, pero finalmente es una tradición. Todo esto forma el estilo de vida y forma parte de la cultura de la población. De manera que si queremos culturizar, necesitamos empezar por cambiar las creencias, por modificar lo que las personas creen con base en una aseguradora, un contrato, un agente de seguros, su riesgo, su pérdida. No se va a hacer responsable el Estado de tus pérdidas. Y si tú crees que eso va a ocurrir, puedes ir a hacer un plantón, una marcha o cerrar Tlalpan. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Esas conductas que se convierten en normas por repetición, por costumbre o por tradición, pueden incluso ser festivas, como la norma y la tradición que tenemos en este bello país de venerar a nuestros muertos. Cada 1 y 2 de noviembre, todas las familias, muchas familias, ponen su altar y ese altar de muertos forma parte de una tradición. ¿Por qué se pone el altar? Porque se cree que los muertos vienen a beber agua y a comerse el pan de muerto para que si no se lo acaban, pues después del día 2 nosotros lo podamos desayunar. También reunirse en familia es una tradición. Estas tradiciones son parte de la cultura que tenemos en el país. Pero tenemos también cierto tipo de tradiciones bastante negativas, como por ejemplo, no asegurarse. Y al no asegurarse, pues tenemos entonces generaciones que van a heredar la práctica de sufrir la pérdida doble de una muerte. Por un lado, la pérdida de la persona que falleció, pero por otro lado, la pérdida del ingreso que representaba esa persona. En el programa en el que participo los miércoles con mi querido amigo Yanko Abundis, revisábamos una estadística de lo que hoy se presenta en las muertes por coronavirus contra lo que las aseguradoras han pagado de indemnizaciones por seguros de vida. Y nos sorprendemos porque solamente el 1 o menos del 1% de las familias que tienen a un fallecido por coronavirus son beneficiarias de un seguro de vida. El 1%, muy por debajo de ese 12% que presenté al principio, que es el número que manejamos en el sector. El 1% de las familias van a tener la sustitución del ingreso que representaba el fallecido. Y por otro lado, tenemos grandes, pero grandes ejemplos de solidaridad que siempre han existido en el sector asegurador. En 1985, en el 2017 y ahora, en este momento de crisis sanitaria y económica, el sector asegurador hace uso de esa filantropía al regalar una cobertura de seguro de vida a los médicos y enfermeras que fallezcan derivado de su profesión.
atendiendo esta pandemia. Aún cuando ya hayan fallecido, porque es retroactivo al 1 de abril. Esa forma de no tener cobertura es una conducta, es una norma, es una tradición. ¿Cómo puede ser posible que un médico que está atendiendo a un enfermo de coronavirus no tenga una cobertura de seguro de vida? Que no tenga la empresa o la institución que lo contrató el beneficio de darle a ese trabajador una cobertura de seguro de vida. Es tradición, es norma. Lo hemos considerado algo tradicional. El sector siempre solidario sale al quite en este momento de crisis para darle tranquilidad a las familias de los médicos y enfermeras que han de fallecer derivado de su profesión. Pero eso no se puede generalizar. Eso no se puede hacer con toda la población. La población necesita tener la cultura de estar asegurado para que entonces pues, pueda tener beneficio su familia. Los estilos de vida, entonces, son aquellas conductas y normas que se generalizan en una población. Y al respecto, presento esta diapositiva. ¿Cuántos países caben en el territorio nacional, en la República Mexicana? Bueno, podríamos hablar de Estonia, de Suiza, de Alemania, de Dinamarca, de Austria, de Irlanda del Norte, de Gran Bretaña, Montenegro, Macedonia y todas las que aparecen ahí. Todos esos países caben dentro de nuestro territorio. ¿Qué hay en esos países? En esos países hay una población, en muchos casos, en la mayoría, de menor tamaño que la mexicana. Hay muchos países que tienen mucho menos de 130 millones de habitantes, que son los que tenemos aquí. También algunos no tienen salida al mar, pero sí tienen lagos, sí tienen ríos, y muchos de ellos son utilizados para el transporte de mercancías y de personas, no para el transporte de basura, como algunos ríos que tenemos en este país. Hay menos autos y menos viviendas que en este país que nosotros. También algunos no tienen volcanes, pero sí tienen cordilleras. No tienen sismos, pero sí tienen aludes, que pues cuando se desgajan los cerros, se llevan las viviendas. La semana pasada se presentó una alud en Noruega y se llevó a algunas casas que estaban desplantadas a la orilla del mar. Casi todos esos países tienen fenómenos migratorios en curso, pero casi todos esos países han entrenado a la población por décadas en una asignatura fundamental. Esa asignatura es la cultura de previsión. La cultura de previsión. No hay alguien que se atreva a salir en coche de su casa si el coche no está asegurado. En este país es obligatorio tener asegurados los coches en cobertura de daños a terceros y solamente esa obligación establecida en un ordenamiento ha movido a 3 de cada 10 a asegurar el coche. 7 de cada 10 pasan por alto la obligación. Culturizar entonces es modificar las conductas de las personas para superar ese 2.3% de participación que tenemos como sector en el Producto Interno Bruto. La falta de cultura de previsión ante desastres naturales hace a la población dependiente de ayudas. Y esas ayudas muchas veces van disfrazadas de algo que te voy a cobrar el día que te toque ir a votar, el día que te toque ir a elegir diputados, senadores, gobernadores o presidentes. Y la población hace muy poco por resolver esos problemas, porque, insisto, el tema de la cultura se fundamenta en la creencia. Si yo creo que no me voy a infectar, entonces salgo a la calle y me arriesgo. Si creo que voy a poderme infectar, entonces me cuido. Tomo las previsiones necesarias para evitar salir a la calle y contagiarme o contagiar a las personas que están en mi casa.
Ya cuando se llega a cierta edad, pues evidentemente hay que cuidarse más. La gente sabe que este país, que nuestro territorio, pues está flanqueado en sus litorales por mar y que en el mar se pueden presentar fenómenos hidrometeorológicos. También las personas saben que hay 3 placas tectónicas que cuando se desplazan afectan al territorio nacional. Estamos dentro de un país que es sujeto a fenómenos hidrometeorológicos como un tal Cristóbal que hizo estragos la semana pasada en la península de Yucatán, pero también cuando se desplazan las placas tectónicas tenemos movimientos sísmicos. Y adicionalmente tenemos 11 elevaciones volcánicas que atraviesan el territorio de costa a costa. La Ciudad de México está a los pies de un volcán. La ciudad de Puebla está a los pies de un volcán. La ciudad de Tlaxcala está a los pies de un volcán. La ciudad de Colima está a los pies de un volcán. También la Ciudad de México está encima de un lago a 2.250 metros sobre el nivel del mar y en la confluencia de placas tectónicas. ¿Algún riesgo adicional que quisieran ustedes agregar? Se vale. Las personas saben que en el país tenemos la nada despreciable primer lugar en hipertensión, en diabetes y en obesidad. Y lamentablemente ese primer lugar en obesidad está en un sector de la población infantil. Esa obesidad, además, es mórbida. Adicionalmente, las personas saben que son mortales. Antes de esta presentación, todavía verifiqué en el Google a ver si ha habido algún tipo de descubrimiento de seres humanos inmortales, pero hasta este momento no hay vestigios de seres humanos inmortales. Todos los seres humanos nos vamos a morir. Pero solo saberlo no ha sido suficiente para que las personas decidan asegurarse. En ese sentido, entonces, la creencia que marca la conducta se asienta entonces en normas y tradiciones que necesitamos modificar. El objetivo, el sector que más interés debiera de tener en modificar esas premisas culturales es el sector asegurador. Si dejamos esto en manos de otras personas o de otras instituciones, pues probablemente nos tardemos mucho más de una década. Hace una década que se publicó el primer libro y teníamos una participación del PIB muy similar a la que tenemos hoy. Tenemos 10 años tratando de subir 1/10, 2/10 de punto en la participación del PIB, pero no hemos hecho más que discretos esfuerzos por culturizar a la población. ¿Qué quiere decir culturizar a la población? Me atrevo a definir la cultura financiera de la previsión como la acción que permite a las personas controlar su capacidad financiera para poder operar y para poder hacer frente a las desviaciones que se presentan por pérdidas derivadas de riesgos conocidos y riesgos evaluados. La cultura general nos llevaría a tratar de cuidarnos. ¿De qué manera puedo evitar enfermarme? Veía hace unas semanas un video de una persona que sostenía que es imposible evitar contagiarse, que lo mejor que podemos hacer es robustecer nuestro sistema inmunológico para que sea ese sistema inmunológico el que nos salve de una infección o de quedar muertos en una plancha por el coronavirus. Probablemente eso implique modificar pues hábitos que tienen que ver con la alimentación, hábitos que tienen que ver con cierto tipo de consumo de tabaco, de alcohol. Si yo busco no subir de peso, mantenerme en mi peso, hacer ejercicio, comer sanamente, estoy trabajando en esa ruta de la cultura de previsión.
en el tema financiero es fundamental. La cultura financiera de previsión no se limita a la adquisición de seguros. Evidentemente, la cultura financiera contempla a los seguros, pero en adición a los seguros se contempla los ahorros y los fondos de emergencia. ¿Cuántas personas en este momento en el país pudieron haber pensado que un virus imprudente iba a meter en su casa a la mitad de la población del planeta? Confinados en sus casas, 3.500 millones de habitantes. 3 meses sin generar ingresos. Pero seguramente muchos pueden abrir su closet y revisar todo lo que tienen ahí porque pensaron que era indispensable. Y probablemente muchas de esas cosas hoy no vayan a poder seguir siendo utilizadas de la forma como se pensó que iban a poder ser utilizadas cuando las compramos. Ese es el tema de la cultura de previsión. La cultura de previsión, entonces, es la capacitación que ofrecemos a las personas para que resuelva, para que controle y para que mejore sus finanzas. No es una técnica, es un acompañamiento continuo al prospecto hasta lograr que modifique su conducta, que cambie su comportamiento, porque en el momento que cambia el comportamiento podemos estar perfectamente claros que ya modificó sus creencias. Si la creencia marca la conducta y empieza a comportarse de una forma distinta, es porque ya modificó sus creencias, porque ya le cayó el 20 de que una pandemia lo puede meter a su casa 3 meses sin ingresos. Y necesita entonces tener el fondo suficiente para poder pasar los 3 meses aburrido, a lo mejor en crisis porque quiere salir, pero sin presiones económicas mayores. ¿Cuántas personas hoy tienen que arriesgar su vida para salir porque no tienen ahorro? No tienen ahorro porque no tienen capacidad de ahorrar. No, no tienen ahorro porque tienen una práctica de utilizar el dinero de una forma que no ha habido posibilidad de ahorrar. ¿De qué forma entonces esa persona tendría que modificar su conducta? Tendría entonces que hacer un ejercicio, un replanteamiento financiero de sus gastos para entonces empezar a considerar la previsión dentro de su capacidad de generar ingresos. Y a ese respecto, tendríamos entonces que identificar las siguientes creencias. No tengo dinero o no me alcanza. ¿En dónde se asienta la creencia de que no tengo dinero o la creencia de que no me alcanza? Se asienta en la realidad de cómo disperso el dinero que me llega en el momento que me llega. En ese sentido, lograr que el prospecto controle esa dispersión permitiría mostrarle cuando menos 3 cajones de destino específico para que entonces empiece a modificar su comportamiento a partir de esa redistribución. Es simplemente un esquema. No quiere decir que esta sea la práctica común o que deba de seguirse tal cual. Simplemente es ejemplificar la manera como se podría empezar a manejar el ingreso y distribuirlo en 3 cajones específicos. El primero, el gasto de operación. La comida, el vestido, la renta, la hipoteca, los servicios, la luz, el agua, el teléfono, el celular y las escuelas de los niños. Pero existe un segundo cajón en donde se encuentran los gastos de previsión. Y en ese gasto de previsión es donde cabe el presupuesto para el pago de los seguros. ¿Cuándo llegaron los teléfonos celulares a nuestro país? Hace aproximadamente 30 años, 35 años. Antes de ese momento, no había presupuestos en las familias para pagar el teléfono celular. Hoy en México hay arriba de 80 millones de teléfonos celulares, algunos en plan tarifario, otros en plan de prepago. Eso quiere decir
que en 30 años las familias empezaron a utilizar el teléfono y entonces necesitan un presupuesto para pagarlo. Antes no lo había. Con un gancho de ropa en la parte superior de la televisión, captabas la señal del canal de las estrellas. Hoy, ¿cuántas familias tienen que pagar su conexión a un sistema de entretenimiento que además le dé telefonía y le dé internet? Cambió la cultura, cambió la creencia, se modificó la conducta y entonces hoy hay presupuestos específicos en la familia para pagar esos gastos. Bueno, pues ese cambio de comportamiento es al que se aspira en el tema de la culturización para la previsión. La previsión necesita un presupuesto y ese presupuesto solamente necesita una dispersión del dinero que llega a mi cuenta personal para poder entonces utilizarlo en el tema de la previsión. Y hay un tercer cajón llamado gasto suntuario, donde puede caber todo lo que nos podamos imaginar. Desde comprar esa comida que tanto me gusta en ese restaurante que tanto me gusta, hasta comprarme el 20º par de zapatos para tener el color que no tenía en mis zapatos o la corbata número 200 para ponérmela en un día específico. Esos pueden ser gastos suntuarios. A su vez, el gasto de previsión tiene dos cajones. Uno para los contratos de capital utilizados para pagar pérdidas, llamados seguros, y otro que hoy se hace indispensable pensar y empezar a fondearlo, que es el fondo de emergencias. El fondo para poder quedarme en mi casa 3 meses si es que el bendito coronavirus tiene la decisión de volvernos a enclaustrar. Insisto, todo esto forma parte de ese ejercicio que intenta modificar las creencias de las personas para que cambien su conducta. Y cuando se modifica la conducta, es necesario entonces que los cajones de destino del presupuesto de previsión estén perfectamente claros. Esos cajones son fundamentalmente el primero en donde se amparan las pérdidas. Y las pérdidas caben en contratos diseñados para pagar esas pérdidas. Cuando se presenta un fallecimiento, una invalidez, un accidente, la jubilación, la educación, la enfermedad, la casa, el coche, la moto, la bicicleta, etc. Todo eso cabe en el cajón de las pérdidas. ¿Por qué es importante resaltarlo? Porque hay personas que creen que el patrimonio que representa garantías, pues es un instrumento financiero para pagar pérdidas. Y entonces hay quien afirma que los bienes sirven para pagar los males. Seguramente quien inventó esa frase tenía decenas de bienes, pero para aquellos que no tienen uno solo, no hay forma de cubrir los males porque no se tienen bienes. Y entonces hay personas que sostienen que no se aseguran porque hay un inmueble, porque hay joyas, porque hay coches, porque hay propiedades, como si eso fuera un instrumento financiero para pagar pérdidas. Cuando existe un cajón de pérdidas extraordinariamente más económico que lo que cuesta comprar un inmueble y después deshacerse de él para pagar una entrada a un hospital. Finalmente, tenemos el cajón de la especulación. Y ese cajón de la especulación está en los instrumentos de inversión, los fondos, las acciones, los valores, las afores, los pagarés, las apuestas, etc. Y hay quien considera que prefiere invertir para pagar una pérdida que todavía no ocurre. Ojalá la pérdida lo espere el tiempo que va a necesitar para fondear esa cuenta y los rendimientos les sean positivos para alcanzar el capital antes de que la pérdida ocurra. Para eso existen los contratos de pérdida llamados seguros. Para eso se inventaron los seguros, para pagar pérdidas. No los inmuebles, no las garantías, no las inversiones.
Cambiando entonces las creencias de las personas, pues implicaría aclarar que no confunda los instrumentos, que no confunda la cobertura de un seguro con los beneficios del patrimonio, o que no confunda la garantía de un seguro con la especulación que dan las inversiones. Me ha tocado estar en hospitales con asegurados revisando su cuenta y atrás de nosotros una persona con la escritura de su casa. Y cuando escucha que estamos revisando la cuenta del seguro, me pregunta, ¿usted vende seguros? Sí, amigo, a sus órdenes. Es que tengo que pagar $1,000,000 para que me dejen sacar a mi esposa. Lamentablemente, tuve que decirle, el problema es que usted confundió los instrumentos. Usted creyó que el patrimonio era para pagar pérdidas. Y no es así. Para eso existen contratos establecidos, diseñados, calculados para pagar pérdidas. Culturizar entonces es cambiarle la creencia a las personas, modificar su comportamiento a partir de aportarle esta información en el sentido de que le permita cambiar lo que cree. Y ese esquema cultural nos llevaría, dentro de los beneficios posibles, a que sean los prospectos quien busquen a las compañías para comprar o que busquen a las compañías para estar bien asegurados. No al revés. Vender y asesorar se fundamenta en la prospección. Culturizar nos llevaría a que sean los prospectos quienes busquen a las compañías, sea para buscar una cobertura o sea para buscar una asesoría en conocimiento y un servicio destacado que no pueden brindar las instituciones que trabajan sin asesores. Este esquema de culturización nos llevaría a comprobar si la población está culturizada con la práctica siguiente: consumir con lo que se gana, en prácticas como esa, en donde la gente se arrebata las pantallas en una venta nocturna, en el Black Friday, en el Buen Fin, esperan días afuera de la marca de la manzana mordida para comprarse el teléfono celular que es de última generación. Y además, pues reseñan su espera afuera de esta marca con el teléfono que todavía traen. No necesitan uno nuevo, pero es necesario actualizar mi teléfono celular. Consumo con lo que gano de dinero. Cuando la población esté culturizada, entenderá lo que es ganar con lo que se consume. Si lo que compré fue una cobertura de seguro, entonces el dinero que le pagué a la aseguradora se va a ver devuelto por muchas cantidades mayores en el momento que ocurra la pérdida. ¿Cuántas viudas podrían contar hoy una historia de tranquilidad, una historia de paz, una historia de solvencia, porque la persona que ya se fue le dejó un seguro de vida? Muy pocas, muy pocas. En ese sentido, entonces, culturizar es cambiar la conducta de la persona para controlar y mejorar su situación financiera, considerando en ella el flujo, el patrimonio y las pérdidas para poder anticiparlas y poder enfrentarlas de manera distinta. Cuando se culturiza, se hace indispensable la asesoría para direccionar a las personas en el contrato adecuado y finalmente para colocar ese riesgo en un contrato de pérdidas que cierre la operación que estamos buscando cerrar, que cierre la venta. Esta es la idea de culturizar. Culturizar para asesorar, asesorar para vender. Muchas gracias. Caramba, qué delicia de plática, Raúl, muchísimas gracias. No cabe duda que cuando decidimos abrir sesiones de Vivir Seguros, de algún modo teníamos la idea de que hay mucho talento en la industria, pero también hay mucha
generosidad de parte de quienes se van sumando. La verdad es que hay varios que se van sumando. Tú eres el primero de ellos y la verdad es que es una chulada. Esta presentación obviamente queda grabada en Facebook Live del periódico El Asegurador, así se llama, El Asegurador Periódico. Y también seguramente se subirá al canal de YouTube del mismo, del nuevo periódico. Pero, pues, ¿qué te puedo decir, Raúl? Más que agradecerte en nombre de todos los que aquí estuvimos escuchándote, porque sin duda nos llevamos todos, no necesitamos vender seguros para tener toda esta información. Y como ustedes pueden ver, ahí está su correo en la pantalla para que lo puedan seguir también. Está en Facebook como raúl.carloncampillo.1. Está también en Twitter como @rcarlon3. Y evidentemente pues su correo que es tranquilidad y proyección @gmail.com. Pues no sé si quieras agregar algo. Ya César anda por aquí. César, qué bueno que te acercas. ¿Qué nos quieres Sí, comentar? no, pues nada más felicitar a Raúl, qué plática tan bien estructurada, tan ilustrativa, tan educativa, tan padre. La verdad, Raúl, muchísimas gracias. Están acá los comentarios también en el Facebook y en el chat de felicitación, muy merecida. Y Gracias. y además, bueno, ya también hay quien preguntando, ¿y cómo le hago para que vaya, me dé una plática a mí? Pues ahí están sus datos de contacto. Así que eso es lo bueno, tener a Raúl nada más aquí, sino ya de una manera así personalizada o para alguna compañía. Sí lo haces, ¿no? Sí, por supuesto, yo estoy abierto. Primero agradecerles a ustedes que me hayan permitido dar esta plática a través de este medio y agradecerle a todas las personas que nos hicieron favor de escucharnos. Gracias por el tiempo que le invirtieron esta hora de lunes, regresando a la nueva normalidad. Y bueno, pues estoy a la orden de aquellos que se interesen en platicar. Sí, tu libro me dicen que lo encuentran donde lo pueden encontrar en Porrúa, ¿no? Creo también. Están Sí, preguntando dónde consiguen tu libro. así es. El segundo libro lo pueden encontrar en Porrúa. Está ahorita en reedición, pero con motivo del cierre que tuvimos por la pandemia, pues se retrasó un poquito la reedición. Y el Okay. primer libro, pues nos sentamos a platicar el Sí, tema también para ver para el tema subirlo. inclusive digital y que sea muy fácil de leer y todo, ¿no? Es Muy correcto. bien. Así es. Así es. Pero Así bueno, la es. verdad es que la explicación de hoy estuvo muy, muy bien. Muy buena, sí, Yo lo estoy excelente. con mucha atención y muy padre, ¿eh? Gracias. Muy amables a ustedes. Un abrazo. No, pues muchas gracias a los que nos siguieron a través de Facebook Live. Les mandamos un saludo a todos ellos porque ahí están y yo creo que se llevan muy buenas cosas y van a poder revisar la grabación finalmente de la plática. Así es que saludos a todos los de Facebook Live. Pues aquí en Zoom igual también hubo gente muy interesada y nadie se fue, que es lo interesante. Nadie se mantuvo en el nivel todo el tiempo y eso es padricísimo cuando uno hace cosas como estas. Raúl, de veras te agradezco mucho y pues aquí estaremos y no perdamos el contacto porque seguro que podemos hacer muchas cosas con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú sabes y con todo lo que tú eres. Muchas gracias. Claro que sí, Januario. Estoy a sus órdenes y nuevamente, mil gracias por la confianza.